Sic luceat lux vestra coram hominibus. Alumbre así vuestra luz delante de los hombres, para que todos, viendo vuestras buenas obras, puedan glorificar al Padre Celestial. Y cómo iluminó la luz de este hombre. Nombre sagrado significa Jerónimo, y verdaderamente lo fue, porque su nombre no fue más que altavoz del santo nombre de Dios a través de su palabra. Y su luz resplandece después de 1600 años que acabamos de celebrar de su nacimiento en medio de la Iglesia. ¡Qué obra colosal! Con los medios tan precarios y escasos que entonces y hasta hace bien poco tiempo existían y han existido. Pero Jerónimo pudo con todo. Tradujo la escritura completa para que fuese divulgada en el pueblo, la Vulgata, del hebreo y del griego al latín, que era la lengua más hablada entonces. Y fundó monasterios y educó discípulos y discípulas muy insignes. Y se levanta en la Iglesia como el doctor máximo en lo concerniente a las Sagradas Escrituras. Esto hemos dicho en la oración colecta. Doctorem maximum providere dignatus es. Señor, te has dignado en tu providencia concedernos al mayor doctor en la Sagrada Escritura. Me ha hecho mucho bien repasar cómo glosó su figura inmensa, otra inmensa figura de nuestros tiempos, maestro también en las Sagradas Escrituras y en todas las ciencias divinas, el grande y pequeño, fuerte y débil, Benedicto XVI, no se conformó con una como a los demás santos. A Jerónimo le dedicó 2 catequesis seguidas, el 7 y el 14 de noviembre del año 2007. En la primera de ellas, después de narrar por encima, porque es inabarcable, la vida de San Jerónimo, con todos sus viajes, contactos, estudios, realizaciones, Benedicto XVI se preguntaba: ¿qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? Y respondía: me parece que sobre todo podemos aprender a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y diálogo personal con la palabra de Dios. Y añadía Benedicto XVI con su aguda penetración y su análisis tan delicado de todo lo que exponía, que ese diálogo nuestro con la palabra de Dios en la Sagrada Escritura ha de tener 2 dimensiones. Primero, tiene que ser un diálogo personal de tú a tú con Dios, porque Él a través de su palabra tiene un mensaje especial para mí. Y por tanto yo debo leer esa palabra no como algo del pasado, sino como algo actual, tratando de escrutar qué quiere decirme Dios con infinito amor en esa carta que me dirige. Y así, por ejemplo, nos hemos acercado, y seguimos haciéndolo cada día, a los salmos, a las epístolas de San Pablo, a los profetas, etc. Pero le dice Benedicto, no solo es un diálogo personal con la palabra, cuidado con caer en el individualismo, sino que esa palabra se nos da para construir comunión. Por tanto, es una palabra personal, pero es una palabra que construye la comunidad. Y por tanto yo debo leer esa palabra en comunión con la Iglesia viva. Y por eso el lugar privilegiado para leer esta palabra es la liturgia. Y nos gusta mucho en la liturgia leer esa palabra
en la traducción que nos ofreció San Jerónimo y que ha sido la única versión a lo largo de 1500 años. Hoy, a cada paso cambiamos de traducciones, venga a comprar librotes cada vez más grandes, más pesados, más feos y más caros, y con traducciones más raras y peregrinas, que hacen que en cada país y lugar se interprete de una manera, a veces parecen matices pequeños, a veces son un poco más peligrosos, la palabra de Dios. Esto quedaba neutralizado con la Vulgata, porque era universal en todas las asambleas litúrgicas y lecturas personales. Pues nos dice Benedicto XVI que el lugar comunitario privilegiado para leer la palabra de Dios no es tampoco una reunión de amigos o una reunión comunitaria, todo eso es muy laudable, pero es sobre todo la liturgia, porque ahí se actualiza la palabra de Dios en nuestra vida. Y añade Benedicto, no olvidemos que la palabra de Dios trasciende los tiempos, las opiniones humanas vienen y van, lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna, lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. Por tanto, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna. Y terminaba esa catequesis con unas palabras que San Jerónimo dirigió a uno de los muchos grandes santos con los que se relacionó, en este caso San Paulino de Nola. Y el gran dálmata, San Jerónimo, así le llamamos porque era de Estridón, le escribía: tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el cielo. Es su carta 53. Hasta aquí llegó el 7 de noviembre de 2007, como hemos dicho. Y una semana más tarde, en la segunda catequesis, seguía diciendo Benedicto XVI que Jerónimo estaba verdaderamente enamorado de la palabra de Dios, tanto que se preguntaba, carta 30, ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes? Si oras, escribía Jerónimo a una joven noble de Roma, si oras, hablas con el esposo. Si lees, tu esposo te habla. Además, Jerónimo dice que la lectura de la Escritura hacen al hombre sabio y sereno. Y por eso recomendaba en una famosa carta a su amigo el sacerdote Nepociano: lee con mucha frecuencia las Sagradas Escrituras. Que el libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. Y a otra matrona romana, la célebre Leta, le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija. Asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración. Que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. ¿Por qué? Porque él dice que con la Escritura se mantiene el equilibrio del alma. Nuestro peligro es andar detrás de nuestros criterios, nuestros empecinamientos, nuestros juicios, nuestros caprichos. No, la Escritura nos pone en la verdad. Un día nuestro Señor le dijo a Santa Teresa: ¿sabes, hija mía, de dónde vienen todos los males del mundo? De no conocer la Sagrada Escritura. Todo sería distinto. Y es lo que nos enseña hoy y siempre San Jerónimo, que a otra de sus hijas espirituales le recomendaba: ama la Sagrada Escritura,
y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y te acariciará. Que la Escritura sea para ti, le escribía aquella joven, como tus collares y tus pendientes. Y en otra carta escribe, si amas la Escritura, no amarás los vicios de la carne. Por eso, San Jerónimo se sobrepuso a todas las tentaciones, las tuvo muy fuertes, pero su raíz, su vida estaba cimentada en la Sagrada Escritura. Por eso vencía siempre. A ese sacerdote que hemos citado, Nepociano, le escribe con su vehemencia, llena de energía tan característica. San Jerónimo tenía un genio fortísimo. Y le escribe, que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando prediques en la iglesia alguien en su interior comente, ¿por qué entonces tú no actúas así? La persona tiene que acomodar su vida, si es verdaderamente cristiana, a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, donde se nos muestra sobre todo la persona de Jesucristo. Podíamos continuar porque es más larga esta segunda catequesis, muy profunda, de Benedicto XVI, pero tenemos que terminar. Y él terminaba con estas palabras. Jerónimo puso en el centro de su vida y de su actividad la palabra de Dios, que indica al hombre las sendas de la vida y le revela los secretos de la santidad. Por todo esto, no podemos menos de sentirnos profundamente agradecidos a San Jerónimo, precisamente en nuestro tiempo. Miremos hoy esta figura excelsa y pidamos a María Santísima, la gran oyente de la palabra de Dios, que nosotros la escuchemos y la cumplamos, como nos ha dicho Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ellos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Por eso Jerónimo fue y es hermano de Jesucristo y es también quien nos ayuda a nosotros a dar a luz a Jesucristo en nuestra vida. Encomendémonos a la intercesión de este doctor máximo en las Sagradas Escrituras.